Yo me protejo para vivir. Las personas que tienen lupus lo hacen para sobrevivir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando pasa un minuto, las 5:30 de la tarde, en este martes 18 de mayo, les damos la bienvenida a la que es la segunda sesión de la jornada que desde ayer lunes y hasta hoy martes se está celebrando bajo el título Lupus. Queremos saber, organizada desde la Federación Española del Lupus. En ella estamos abordando cuestiones importantes sobre el lupus en general y cuestiones más específicas sobre la COVID-19 y vacunación. Una jornada que, como bien saben ustedes, se está celebrando una semana después de la conmemoración del Día Mundial del Lupus, que tuvo lugar el pasado lunes 10 de mayo. Una jornada muy importante, muy significativa, porque es trascendental para poder dar visibilidad y sensibilizar sobre la enfermedad del lupus y los pacientes que sufren esta enfermedad. Ya saben que en España vienen a ser unas 100.000 personas y en todo el mundo unos 5 millones de afectados. Esta jornada es un evento que, dada la actual situación de pandemia mundial por coronavirus, ha llevado a la organización, a FELUPUS, a pensar a celebrarla de manera virtual para seguir con su objetivo de formar, informar y dar sensibilidad, dar visibilidad al lupus en un contexto en el que las normas sanitarias, las recomendaciones nos marcan distancia social. La sintomatología de esta patología es tan compleja que hace necesaria la celebración de este tipo de eventos para poder proporcionar toda la información necesaria para el paciente que muchas veces, dada la situación de incertidumbre, acude a portales de internet, a rincones que no están contrastados y ahí puede encontrar informaciones falsas, carentes de veracidad y que le pueden llevar a situaciones erróneas. De ahí la importancia de este tipo de eventos. Como bien saben, esta jornada se está celebrando en riguroso directo a través de la web de FELUPUS, www.felupus.org, y de sus 3 canales de Facebook, Twitter y YouTube para toda la comunidad hispanohablante internacional, a quienes también saludamos con un grandísimo afecto. Ya saben ustedes que llevamos varios meses hablando de vacunas. Por ese motivo, en nuestro día a día hemos incorporado palabras y términos que tienen mucho que ver con ello. Pues, por ejemplo, nombres propios como Janssen, Moderna, Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, o palabras como, por ejemplo, grupo de riesgo, inmunidad de rebaño, efectos adversos, trombos, negacionistas, etcétera. Con ello a lo que quiero referirme es a que hemos incorporado un vocabulario en nuestro día a día. Hablamos de vacuna, ¿no? En casa, en el trabajo, con la familia, con amigos, con compañeros, y es que es un tema de rabiosa actualidad, pero que todavía genera muchísimas dudas, incertidumbres
e inquietudes. Precisamente a esas inseguridades, hoy nuestros expertos, los que participan en esta jornada, van a arrojar muchísima luz, ya lo verán. Pero antes de dar la intervención a nuestros ponentes, déjenme que dé paso a Silvia Pérez Ortega, que es la presidenta de FELUPUS, la Federación Española de Lupus, que tiene un mensaje para todos nosotros. Así es que, Silvia, cuando quieras, te podemos escuchar. Ahí te vemos, tan guapa, preparada. Pues lo dicho, Silvia, cuando quieras. Gracias, Yolanda. Siempre un placer poder contar contigo. Y bueno, pues desde la Federación Española de Lupus, como sabéis, yo me protejo para sobrevivir. Ha sido el lema de esta campaña del año, reivindicando la protección solar como para que nos la receten como una medicación y no sea un cosmético para nosotros. Y si ayer tuvimos unos especialistas, unos científicos, investigadores, bueno, como es la doctora Galindo y el doctor Guillermo Irastorza, hoy no podía ser menos. Hoy nos centramos porque desde FELUPUS, desde la Federación Española de Lupus, con sus 22 asociaciones de pacientes, nos han ido trasladando la incertidumbre acerca de si el COVID afectaba más a las personas con enfermedades autoinmunes, si el COVID era más virulento en este tipo de patología. En un principio fue el miedo el que me inundó, después fue la desaparición de la hidroxicloroquina, que estuvimos 10 días sin ella, y luego después vinieron las vacunas. Si mi sistema inmune se vuelve autoinmune, me ataca a mí mismo, cuando nos pongan una vacuna, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Para despejar todas esas dudas, tenemos hoy dos investigadores científicos estupendos, maravillosos y además muy didácticos y muy cercanos para los pacientes, para que le entendamos. Primero contaremos con el doctor Alfredo Corel, que nos va a hablar de esos términos del ARN, el adenovirus, nos va a explicar exactamente qué son y cómo son la nomenclatura, las composiciones, y después vamos a tener una charla estupenda con el doctor Gerard Espinosa, que han podido adaptar su agenda, siempre digo lo mismo, pero es muy complicado, y están aquí solo para eso, para hacernos saber, para ponernos como paciente informado, paciente empoderado. Ya sabéis cuál es nuestro lema, y saber, aclarar dudas, y tendréis vuestro tiempo para contestar las preguntas. Así que yo no me dilato más, doy las gracias tanto al equipo técnico como a Yolanda, nuestra presentadora, a nuestros dos grandes científicos que nos acompañan, y doy paso a ellos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, Silvia. Pues efectivamente tenemos una tarde muy interesante y muy intensa, así es que no nos vamos a demorar más y vamos a dar comienzo con la primera ponencia. Faltan 2 minutos para las 6 menos 20 de la tarde. Estamos en riguroso directo y es momento ya de dar comienzo a esa primera ponencia. En ella va a intervenir el doctor Alfredo Corel Almuzara. Él es catedrático de Inmunología y director de Virtuva de la Universidad de Valladolid, así como miembro de la Sociedad Española de Inmunología y divulgador científico. Buenas tardes, doctor Corel. Hola, buenas tardes, Yolanda. Usted va a participar con una ponencia titulada Vacunas frente a la COVID-19. Entendamos que es RNA y adenovirus. Recordamos a toda nuestra audiencia que cuando finalice el doctor su intervención podrán ustedes hacernos llegar sus preguntas para trasladárselas al doctor, que amablemente las responderá a todas. Pues doctor Corel, cuando usted quiera puede comenzar con su intervención. Muchísimas gracias, Yolanda. Quiero agradecer a Silvia y a todo FELUPUS por invitarme a estar esta tarde con vosotros. Y bueno, voy a intentar hacer un recorrido muy sencillo sobre las distintas vacunas que tenemos en este momento en uso. Incluso vamos a mencionar algunas de las que están por llegar en las próximas semanas o meses. En este esquema estáis viendo un resumen de la trayectoria de cómo están las vacunas o cómo está siendo esta carrera por las vacunas en la COVID-19. Se ha producido un hito histórico. Nunca antes en la historia de la ciencia y de la medicina se habían conseguido vacunas con este grado de seguridad y de eficacia en tan solo 10-12 meses.
Fijaros que en este momento hay más de 220 vacunas en el camino, 184 todavía están en la fase de experimentación previa en laboratorios y animales. Y aquí vemos 3 grandes bloques centrales que son las vacunas que ya se están utilizando en humanos, en la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Tenemos 32 en fase 1, 35 en fase 2, 25 en fase 3 y, lo más importante, 14 ya que se han aprobado de modo temporal en uso en humanos y que son las que se están inoculando en distintos países del mundo. Dentro de estas 14 hay 4 que ya están siendo sometidas a una monitorización de la llamada fase 4 de lo que es la farmacovigilancia, algo que no es exclusivo para este tipo de vacunas, sino que se hace habitualmente con todo tipo de fármacos. Solamente quería señalar aquí los colores de estas 14 vacunas que están en uso. Fijaros que hay 6 en color azul claro, que son las que utilizan el virus, el propio coronavirus. Ahora veremos cómo, completo. Tenemos 4 en azul oscuro, que son las que utilizan los llamados vectores virales. Aquí hay distintos tipos, pero en este momento las que están funcionando con vectores virales son las que ya conocéis todos como adenovirus. Tenemos 2 en tono naranja, que son de ácidos nucleicos, y hay 2 tipos de ácidos nucleicos, las de ARN, que son las más conocidas porque son las que se están poniendo, pero vosotros, pacientes de lupus, seguro que conocéis otra molécula genética como es el ADN. Es muy habitual los anticuerpos anti-ADN en esta patología, entonces también se puede utilizar el ADN como transmisor de la vacuna del coronavirus, veremos cómo. Y finalmente en rojo estáis viendo las que se basan en estructuras de proteínas, que son vacunas que se han utilizado tradicionalmente en muchas otras enfermedades infecciosas. En esta gráfica vemos las que ya se están poniendo y en cuántos países del mundo se están poniendo. Si veis la columna final de la derecha, fijaros las que están aquí es de otra fuente de datos, por eso los colores no son exactamente los mismos. Las de color azul son las de RNA, fundamentalmente Pfizer y Moderna. Las de color naranja son las de adenovirus, fundamentalmente AstraZeneca, que es la vacuna solidaria y es la que se está distribuyendo a un número mayor de países. La Sputnik, rusa, también en 32 países. Janssen, que nos acaba de llegar en 15 países. En tono verde tenemos las de virus inactivados y que aunque aquí en nuestro entorno no hay ninguno, fijaros que ya hay alguna como la de Sinopharm China que se está inoculando en 38 países. Luego tendríamos en tono malva las de proteínas que son, no han llegado ninguna, pero son de las que más se están desarrollando. Y la que está a punto de llegar ya a Europa es la de Novavax. Solamente de momento hay inoculándose una en este momento. Finalmente, las de partículas parecidas a virus, que ya veremos cómo es una tecnología también muy novedosa en malva oscuro. Hay una candidata ya casi a punto de aplicarse. Y por último, como veis, las de ADN en este tono azul oscuro, que todavía no está ninguna de ellas en aplicación en ningún país del mundo. Y esta gráfica solamente os la pongo porque quiero desde aquí agradecer a todas estas decenas de miles de personas su participación voluntaria en todos estos ensayos. Aquí están las principales vacunas de todos estos tipos y fijaros la cantidad de voluntarios que están participando en cada una de ellas. Destaca Johnson & Johnson con 60.000 voluntarios y también destaca Pfizer con cerca de 44.000 voluntarios. Gracias a estas decenas de miles de personas, insisto, ha sido posible que tengamos vacunas en este momento. Bien, y ahora voy a intentar explicaros la vacunación. En el fondo es un entrenamiento, un simulacro de lo que sería la infección para que produzca los mismos efectos que una infección, pero sin el daño colateral, el daño secundario de la infección, como puede ser incluso la muerte en algunos casos o graves efectos secundarios. Bien, tenemos aquí una célula que vamos a suponer que es de nuestro epitelio respiratorio y tenemos el coronavirus. El coronavirus tiene distintas proteínas en su superficie y en su interior y voy a destacar una proteína en color rojo de la que hemos oído hablar mucho, es la proteína S, la spike, la espiga, que es la proteína que hace de llave para entrar en el interior de nuestras células.
y en nuestras células tenemos estructuras receptoras en su superficie. Bueno, pues esta llave encaja perfectamente en la cerradura y permite abrir la puerta y que el virus entre en el interior de nuestras células. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que haría la respuesta inmune de un individuo en el que se ha producido esta infección. Y me voy a dejar los elementos primeros sin utilizar para explicaros qué pasaría. Bueno, pues esta célula tiene que enseñar al sistema inmune trozos de este virus que tiene en su interior y lo hace mediante unas proteínas que tenemos todos en nuestras células, unas proteínas, unas estructuras como estos catabinos de Jerez, que tienen un hueco y en ese hueco se introducen fragmentos de esas proteínas del virus. Os recuerdo que el virus os lo he puesto con 4 colores, como los del parchís, para que identifiquemos estos 4 colores. Y ahora esta célula infectada le está diciendo al sistema inmune, tienes que hacer algo contra esta infección. ¿Quién toma la decisión de lo que hacer? Pues tenemos la célula fundamental de nuestro sistema inmunitario que toma las decisiones. Son unas células muy especiales, que son los maestros de ceremonias o los directores de orquesta, como lo queráis llamar. Yo lo represento con el maestro Yoda, que es el jefe del Consejo de los Jedi y que es el que dirige a este Consejo Jedi y es el que decide. Esta célula T, al ver la infección, tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer el sistema inmunitario. Y se pueden hacer muchas cosas, pero básicamente se pueden resumir en 2 ramas. Hay 2 brazos de la respuesta inmunitaria, dos decisiones para atacar a esta agente infeccioso. Se resumen, para que me entendáis muy básicamente, en 2 cosas. O bien mato la célula que ya está infectada, la destruyo, o bien produzco algo que bloquee nuevas infecciones. Y eso es lo que va a decidir el linfocito T cooperador. Si lo que hace falta es una respuesta de destrucción de células infectadas, manda unas señales, con estos robots tiene una información, estos son unas sustancias que están en nuestro cuerpo y que se llaman citocinas, entonces manda unas señales que lo que dicen al sistema inmunitario es que tenemos que matar la célula infectada. La voy a girar un momento para que no se me venga todo el set abajo. Entonces la dejamos así, la célula infectada. Y ahora, si da estas señales, nuestro linfocito T, ¿quién va a acudir a la zona de la infección? Pues otro linfocito T, que son los linfocitos T asesinos. Estos linfocitos T asesinos están perfectamente entrenados para matar células infectadas. ¿Cuál va a ser la manera de matar estas células infectadas? Bueno, pues van a disparar a estas células y les van a inyectar unas sustancias en su interior que las van a descomponer completamente. Le inyectan estas sustancias en su interior y esto hace que esta célula entre en un proceso de suicidio. Se autoquite la vida. Esto se llama muerte celular programada, suicidio celular, y pasaríamos de tener una célula, en vez de tan perfecta como la que estáis viendo aquí, tendríamos algo así, un saco completamente amorfo con estos trozos de célula y que ya no se va a poder reproducir, ya no va a poder crecer, así que se detiene, por esa parte se detiene la infección. Así que esta sería una de las armas del sistema inmunitario específico, matar las células infectadas. Pero en otras circunstancias el sistema inmunitario puede decidir, y este linfocito T, que es el que decide, puede decidir que lo que necesitamos son anticuerpos. Entonces manda otras señales distintas con otra información distinta para poner en marcha la producción de anticuerpos. Y los anticuerpos los fabrican en nuestro sistema inmunitario otras células distintas que son, ya las conoceréis, los linfocitos B. Estas células B, frente a la infección, van a producir unas sustancias que son los anticuerpos. Os enseño, estos anticuerpos tienen 2 brazos, cada uno de ellos lo he representado como si fuera una pinza, pero fijaros que estos anticuerpos, si entraran en contacto con el virus, se unirían de modo súper específico, muy específico a una de las proteínas, el rojo frente al rojo, y dejarían a este virus, lo llamamos neutralizado, porque ya este virus con la proteína roja neutralizada no podría infectar nuevas células. Así que estos anticuerpos tienen muchas otras funciones, pero una de las fundamentales
sería neutralizar nuevas infecciones. No es tan sencillo como una pinza de la ropa. Los anticuerpos tienen al menos dos zonas de unión. Y yo en esta metáfora que estoy utilizando todo el rato con vosotros, pues los represento como los caballeros Jedi con dos zonas de unión a los antígenos, a los virus, frente a la proteína roja, la proteína amarilla, la proteína azul o la proteína verde. ¿Vale? Se produciría pues todo este abanico de anticuerpos frente a nuestro virus. Así que, recapitulando, tendríamos el maestro de ceremonias, el linfocito T, que podría producir una respuesta asesina, mediada por células T asesinas, o una respuesta mediada por anticuerpos. Esta hace que las células mueran, las infectadas. Esta hace que el virus no progrese. Y normalmente se produce una mezcla de ambas. O sea que la cosa no es tan sencilla de medir como estamos ahora mismo midiendo solamente los anticuerpos en la sangre. Bien, y las vacunas os decía que son un simulacro de todo esto. O sea que lo que tenemos que conseguir es que se produzca una respuesta sin las graves consecuencias de la infección. Bien, en las estrategias de vacunación hay múltiples. Vamos a hablar, por supuesto, de las dos que ya se están poniendo, pero no solo. Vamos a empezar hablando del virus completo. El virus completo, el coronavirus, ahora os lo traigo aquí un poco más grande para que lo podamos ver con más detalle. Con él no podemos inmunizar porque produciría la enfermedad y, por lo tanto, todas las secuelas. Hay dos modificaciones de las vacunas enteras, intactas, que se han hecho históricamente. Una es la que llamamos atenuación y otra es la que llamamos inactivación. La atenuación consiste en crecer este virus en distintos pases en animales y vamos consiguiendo que vaya perdiendo fuerza, que vaya perdiendo estas sustancias de su superficie y que se convierta finalmente en un virus mucho más tenue, de la misma familia, como veis, pero mucho más tenue, ya no tiene tantos colores en la superficie y con esto se podría inmunizar. En este caso del coronavirus, de este tipo de vacunas, todavía no hay ninguna en uso en humanos y el miedo, el problema de estas vacunas es que pueden revertir a la forma, digamos, mala del virus y podrían ser dañinas. Así que en personas con inmunodeficiencias y con algunos problemas inmunológicos no se suelen poner. Pero en este caso, para el coronavirus, aunque sí que hay en investigación, todavía no están en uso. Serían las inactivadas, las atenuadas, perdón. ¿Las inactivadas en qué consisten? Pues en intentar mantener la estructura del virus, toda su cápsula, su forma, sus proteínas, pero sin que tenga los genes. Los genes, en el caso de este virus, son un RNA, pero se los quitaríamos, se pueden quitar con mecanismos físicos, se pueden quitar con mecanismos químicos y tendríamos exactamente lo mismo, un virus, pero vacío por dentro. No se podría reproducir. Estas son las vacunas inactivadas y de esta hay una con bastante uso, que es la de Sinopharm, China, y que se ha utilizado en más de 30 países. En la Unión Europea en este momento está en negociaciones viendo a ver si la compra o no la compra. Así que esto sería el primer tipo de vacunas. El mismo virus, bien atenuado, bien inactivado. Vamos al segundo tipo de vacunas, que son las vacunas basadas en las proteínas. Se pueden utilizar estas proteínas, la proteína S, que es la famosa que nos permite la entrada del virus, a la célula es la que se ha centrado como objeto de la vacunación. ¿Se pueden usar las proteínas S aisladas, purificadas como vacuna? Sí. ¿Se hace habitualmente así? Pues así normalmente no funciona, porque las proteínas tienen poca capacidad de estimular la respuesta inmune por sí solas y lo que se hace es que se les añade unas sustancias que potencian la respuesta inmune. Se le añaden estas sustancias, se encapsula y con esto se pueden vacunar. Son vacunas de proteínas en unas partículas de transporte simplemente. Novavax está a punto, quedaros con este nombre porque está a punto de llegar y está teniendo una eficacia en el ensayo clínico maravillosa y van a ser de las próximas que vamos a tener en Europa y en el resto del mundo. Novavax de vacunas. Pero además de con proteínas sueltas, se está estudiando, se está experimentando. Os pongo aquí el virus para que nunca se nos vaya de la imagen como es aproximadamente. Pues fijaros, se está trabajando con esas partículas que tienen todo menos el ADN del virus.
tienen las proteínas en la superficie, tienen la envuelta del virus, pero no tienen estructura dentro. Estos son partículas tipo viral. Esta en concreto se pueden fabricar hasta en plantas. Es un sistema de fabricación muy ecológico, muy sostenible y además muy rápido, muy limpio, y van a tener un gran desarrollo en el futuro, ya no solo como vacunas estos vehículos, sino para terapias de muchas enfermedades. Y estas también tenemos una en ensayo en fase 3 que está muy próximo al que se haga público su utilización en humanos. Seguimos y ya nos vamos aproximando a las que estamos usando en este momento. Hemos visto la que usaba las proteínas, hemos visto las que usaban el virus completo. Vamos a ver las que usan el material genético. El material genético del virus es un ARN, como antes os he dicho, y tenemos trozos de esos genes que tienen la información de la proteína verde, tienen la información de la proteína amarilla, tienen la información de la proteína azul y tienen la información de la proteína roja, que es además la interesante en este caso. Lo que han hecho los investigadores es aislar este fragmento rojo, separarlo del resto del coronavirus y ahora trabajar con este fragmento para inmunizar. Y aquí llegan las vacunas de RNA Pfizer, Moderna, y en pocas semanas también hay otra nuevo, que si no me equivoco se llama CureVac, de origen de fabricación alemana. ¿Se puede utilizar el RNA tal cual así para inmunizar las células? No, hay que mejorarlo un poquito porque es muy inestable, hay que modificarlo, por eso se llama ARN modificado, y además hay que encapsularlo porque así suelto se degradaría enseguida, y de hecho es tan inestable que es el motivo por el que estas vacunas tienen que transportarse a menos 70 grados en algún caso, menos 20 grados en otro. ¿Qué se ha hecho con este ARN? Pues este ARN se ha metido en una cápsula de lípidos y dentro de esta cápsula de lípidos esto es lo que se nos está inyectando. Aquí tendríamos la estructura básica de una vacuna de ARN de Pfizer y Moderna. Es un trozo del ARN de la proteína S del virus metido en una envuelta de lípidos. Y esto directamente entraría en nuestras células. No han llegado todavía, pero están en desarrollo otras vacunas que lo que hacen es que en vez de ARN utilizan ADN. El ADN en forma así de círculo, como veis. Y esto hacen lo mismo. Como directamente el ADN no se puede disparar, lo meten en una estructura de lípidos. Y con esto, en breve, también oiremos hablar de estas vacunas. Estas vacunas van a dar mucho que hablar por su altísima estabilidad térmica. Estas vacunas, las de ADN, serán probablemente las que mejor se conserven, las que más se puedan transportar a temperatura ambiente incluso y las más estables a largo plazo, pero también están siendo más difíciles de fabricar inicialmente. Importantísimo, ni el ARN de Pfizer Moderna ni el ADN de estas que están por llegar en ningún momento se introduce en el núcleo de nuestras células, en ningún momento cambia nuestro material genético. Y por último, en esta carrera de las vacunas, nos quedarían las vacunas de otros virus que no son el coronavirus, pero que utilizan otros virus como vehículo. Y aquí ya habéis oído hablar todos de los adenovirus. Los adenovirus son unos virus, así de esta forma poliédrica, que nos infectan en los catarros, en los virus de los resfriados que tenemos en invierno. Uno de los virus responsables es de esta familia, de los adenovirus. Y también estos virus son responsables de unas infecciones a veces en el ojo. Las conjuntivitis, cuando son por adenovirus, son muy, muy contagiosas. Y si alguien tiene este tipo de infección, va a contagiar a toda la oficina, va a contagiar a toda su familia. ¿Qué se ha hecho con estos adenovirus? De este modelo tenemos un montón. Tenemos en este momento AstraZeneca, tenemos en este momento Sputnik, la rusa, y tenemos en este momento Janssen. Hay también otra china fabricada con adenovirus. Y se pueden usar adenovirus humanos, así lo ha hecho Janssen y lo ha hecho Sputnik, o adenovirus que infectan en chimpancés, así lo ha hecho AstraZeneca. Lo que se hace en estas vacunas, se les extrae el material genético. Veis que en este caso lo interpreto con dos colores. El color blanco de este material genético del adenovirus es el esqueleto del propio adenovirus, ¿vale? Se separa. Y los genes que están en negro serían los genes que hacen que el adenovirus crezca en nuestras células, los genes infecciosos. Se los quitamos. Se los quitamos y los sustituimos por el que teníamos aquí, por el
el gen del coronavirus de la proteína S. Así que fijaros que se forma este híbrido, esta quimera, con genes del adenovirus en blanco y con el gen de la proteína S del coronavirus en rojo. Esto se empaqueta en nuestro virus. Esto se empaqueta. Y ya tenemos nuestra vacuna de adenovirus preparada. Se nos inyecta y al igual que si fuera una infección, fijaros, el adenovirus tiene una estructura en su superficie frente a la que tenemos un receptor en nuestras células que también se abrirían y dejarían que el adenovirus entrara en su interior. Importante es, en este caso, destacar una cosa, y es que los adenovirus van a producir también una respuesta inmunitaria, aunque no va a ser muy fuerte, es decir, nuestras células van a responder frente a las estructuras blancas del virus y frente a las estructuras rojas del interior del coronavirus, la proteína S. Nuestras células van a sintetizar esto, se lo van a enseñar al sistema inmunitario, así que producirá anticuerpos frente a la proteína blanca del adenovirus y frente a la proteína roja, que es la que nos interesa, la proteína S del coronavirus, que esta habéis visto la producen todas las células, las de RNA, las de DNA, las de proteínas, van a producir anticuerpos frente a la proteína S porque es la de mayor interés. Así que estas vacunas de adenovirus suelen ser un poquito más de dar reacción justamente por esto, porque van a tener reacción frente a la proteína del adenovirus y reacción frente a la proteína S del coronavirus. Y en cualquiera de los casos, todas estas vacunas, os recuerdo que su última intención es unirse a la proteína S del coronavirus, unirse para que ya este coronavirus no pueda infectar, de modo que quedaríamos protegidos. Y antes de terminar, quiero lanzar una pregunta, o explicar una pregunta que seguro que muchos tenéis en la cabeza y que se han estado diciendo estos últimos días en distintos medios. Y es que el hecho de estar vacunado no nos exime de tener la infección o incluso de poder ser contagioso. De hecho, si hacemos una escala de un semáforo, una persona que no esté vacunada, si se encuentra con el coronavirus, vamos a dejarle aquí, si se encuentra con el coronavirus una persona no vacunada, tiene unas posibilidades de tener una infección que llamamos asintomática, son los banderines azules. En verde tendríamos las posibilidades de tener una infección con una sintomatología muy leve, tipo gripe. En amarillo, las opciones que tendría tener una sintomatología severa. Y finalmente, en rojo, las opciones que tendría esta persona de tener sintomatología muy severa ingresada en el hospital. Y una vez vacunados, este banderín, esta proporción cambia a esta manera. Fijaros que ahora tenemos un 80% de opciones prácticamente de tener la infección de modo asintomático, es decir, si nos ponemos en contacto los vacunados con el coronavirus ni nos enteramos. Segunda opción, tener una infección leve, muy leve, tipo catarro. Y por última opción, tener unos síntomas un poco moderados, pero sin llegar a la gravedad de tener que ingresar y padecer una COVID grave. Bien, ¿por qué nos queda este resto aquí? De tener las posibilidades de tener una infección moderada o incluso asintomática. Bueno, pues voy a intentar explicarlo de un modo muy rápido y ya concluyo con esto. Vamos a suponer que este es nuestro cuerpo, nos inyectan la vacuna ya sabéis, por el músculo del brazo y os voy a poner aquí la leyenda de lo que vamos a ir viendo en pantalla. Si no se me cae. La leyenda de la respuesta inmunitaria que se va organizando. Bien, vamos a tener linfocitos T, como veis ahí, de los que controlan, de los que deciden qué es lo que hay que hacer. Vamos a tener ahí linfocitos T en nuestro interior. Pasados unos 15-20 días, esto se completa, pasado 15-20 días de la segunda dosis habitualmente. Van a producir también esta vacunación que produzcamos linfocitos T asesinos, los rojos. Y, por supuesto, se van a producir linfocitos B, los amarillos, que son los que ya hemos visto que inducen la formación de inmunoglobulinas. Los dejo aquí en verde, anticuerpos.
Y anticuerpos además de tipo G, que es el que más nos interesa. Pero en algunos casos se puede producir un poquito de anticuerpos de tipo A que se quedan en la vía de entrada. Los anticuerpos de tipo A se quedan en la superficie del ojo, se quedan en la mucosa de entrada respiratoria, de la mucosa de nuestro tubo digestivo. Y así sería una persona vacunada toda la inmunidad que tiene. Tiene un montón de inmunidad en su interior y muy poquita en la superficie, de modo que así estamos. Vamos, yo todavía no estoy vacunado, pero las personas que estén vacunadas estarían en esta situación. De modo que si se encuentran con el virus, de pronto alguien les contagia, el virus tiene hueco para entrar. O sea, no tenemos una funda que nos cierre totalmente. El virus entra. Esta persona se va a poder infectar. Probablemente ni se entere. Es lo más habitual, es lo que hemos visto aquí. Casi todos los banderines azules, ni se entera. Pero durante unas horas o a lo mejor algún día puede crecer un poquito. Enseguida las defensas del interior van a bloquear este virus y se va a detener la infección. Pero durante unos días va a tener virus y va a poder ser infeccioso. Llegarán, todavía no han llegado, pero llegarán otras vacunas y además van a llegar de marca España, que se inyectarán por la nariz, por la vía de entrada, por el mismo sitio que llega el virus, por la vía de entrada, por la boca y la nariz. Y estas vacunas producirán también células T, de las que coordinan todo, producirán también células asesinas, o quizá un poquito menos que estas que nos están poniendo intramusculares, producirán también linfocitos B en amarillo y producirán también inmunoglobulinas, anticuerpos, sobre todo del tipo G. En sangre, como veis, este individuo vacunado por vía oral, por vía oral va a tener probablemente menos inmunidad en su interior que el vacunado por vía muscular. Pero una gran diferencia, este vacunado por vía oral va a producir muchísima respuesta de inmunoglobulina A, de la que está en la superficie, de anticuerpos de tipo A, de estos naranjas. De modo que si ahora este individuo se pone en contacto con alguien que tiene el virus no va a poder entrar, va a quedar bloqueado, va a quedar neutralizado desde el minuto 0. No va a poder crecer en su interior y por lo tanto no va a ser contagioso. Este tipo de vacunas son las que llamamos los inmunólogos o los investigadores llamamos esterilizantes. Mal usado el término, pues se puede confundir con algo de la fertilidad, nada que ver. Esterilizantes en el sentido de que no hay posibilidad de que el virus crezca en el interior. Y la del laboratorio de Isabel Sola y Luis Enjuanes justamente va en esta línea, pero tardará todavía unos poquitos meses en estar disponible. Así que mucho cuidado, que en este momento los que os vayáis vacunando, estamos en esta situación y por lo tanto seguimos siendo susceptibles de ser infectados y de infectar a las personas con las que nos ponemos en contacto. Así que, os deseo muchísima inmunidad a todas y a todos y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme. Pues muchísimas gracias, doctor Corell, Alfredo Corell. Sin duda ha sido una ponencia muy divulgativa, muy didáctica, una puesta en escena muy cinematográfica que nos ha aclarado mucho sobre un tema muy complejo, pero evidentemente se han generado muchas cuestiones, algunas preguntas que le vamos a formular. En concreto tenemos una del doctor Espinosa que intervendrá ahora a continuación de usted. Él nos pregunta qué ocurre con la vacunación en personas que ya han pasado la infección. ¿Qué opina al respecto? Pues bien, de modo general, las personas que han pasado la infección no se tendrían que vacunar. Justamente la vacunación os he dicho que es un simulacro de la respuesta inmune. Entonces yo lo llevo diciendo más de medio año, que no se deberían haber gastado todas estas dosis en personas que ya han sido inmunizadas. Hay solamente un matiz, quizás, y es que por encima de una cierta edad se pueden perder las defensas con más rapidez. Personas con más de 65 años y sobre todo con más de 75, 80 años, su sistema inmunitario puede, perder fuerza con el paso del tiempo y podrían estar expuestos. Entonces, podría ser interesante en estas personas poner una dosis de recuerdo, pero solo una y siempre y cuando no tengan anticuerpos. Podríamos haberles mirado los anticuerpos y poner solo una dosis en función de si los tuvieran o no. Esto logísticamente no se consideró así y se ha vacunado a todo el mundo
y sí que hemos conseguido que recientemente el Ministerio en la estrategia de vacunación incluya que por debajo de los 65 años, si se ha pasado la COVID, se dejen pasar por lo menos 6 meses y solo se ponga una dosis. Esto ya se han hecho ensayos, al menos 2 que yo conozca, en los que la inmunización que tiene una persona que haya pasado la enfermedad con solo una dosis es infinitamente superior a la de la vacunación. Es decir, que de modo general personas que hayan pasado la infección no tendrían necesidad urgente de vacunarse. Otra pregunta, doctor Corell. En la población general y en los pacientes existe la idea de vacunas de primera y vacunas de segunda. ¿Qué nos puede comentar al respecto? A ver, la vacuna mala es la no puesta. La contestación es así de tajante. La vacuna mala es la no puesta y la vacuna buena es la puesta. Se ha generado esta situación por 2 motivos. Por un lado, porque se ha hecho la farmacovigilancia en tiempo real, como si se tratara de un partido de fútbol, y se ha ido dando el tiempo y los resultados. Por lo tanto, hemos sido conscientes de un modo además muy injusto del nombre y situación de la persona que ha fallecido como consecuencia de una determinada vacuna por un efecto secundario adverso grave, y no hemos conocido los nombres y apellidos y la situación de las 200 o 300 o 500 que ese mismo día estaban falleciendo por la COVID-19. Los números de las personas fallecidas por COVID-19 ya llevamos ya unos meses que están asumidos y salvo que te toquen directamente no cuentan. Y en cambio, pues los efectos adversos de las vacunas no están asumidos y como se transmiten en directo, como decía, pues aterran mucho. Todas las vacunas que tenemos, 3 de las 4 vacunas que tenemos, que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca, todas ellas producen esto, un 100% de reducción de ingresos graves y por COVID grave y de necesidad de hospital. Prácticamente el 100%. El otro dato, el segundo dato, que es con el que se han establecido las de primera y las de segunda, es las posibilidades de tener un COVID sintomático, es decir, tener una enfermedad con algún síntoma, que tenemos un 95% en las de RNA y esta cifra cae a un 80% en la de AstraZeneca. Esto ha sido uno de los motivos por los que de AstraZeneca se ha considerado de segunda, pero quizá el peor de los motivos por el que se ha considerado segunda es su precio. AstraZeneca nació como la vacuna solidaria. En la universidad que la diseñó, que fue la Universidad de Oxford en Reino Unido, su patente no está explotándose y la empresa que la fabrica, esta patente, que es AstraZeneca, también decidió que durante el tiempo que durara la pandemia no iba a hacer dinero con ella, que la iba a fabricar a precio de coste. Y esto es lo que ha hecho que esta vacuna cueste $2,5 la dosis o 3 como mucho y lo haya convertido en, para mucha gente, la de segunda división porque es la barata. Cuando en el fondo su origen es la vacuna solidaria. Las otras empresas no han hecho, Janssen sí, Johnson & Johnson también ha renunciado a ganar dinero con esta vacuna, que es la última que ha llegado, y esto hace que también sea más barata, pero aún así es más cara que AstraZeneca y las de RNA son muchísimo más caras porque aquí las empresas están ganando su margen, no han reducido los ingresos de sus márgenes y son las que a la larga se están vendiendo más. Pfizer en España yo creo que en este momento es la que más se está inoculando y en toda Europa. Doctor, vemos en pantalla una pregunta de María Luisa Bellés. ¿Se sabe cuánto dura la inmunidad después de haberse vacunado? No se sabe, pero yo aquí lanzaré buenas noticias. La inmunidad natural de haber pasado la infección ya se le ha puesto al menos una duración de 10 meses. Y además se sabe que aunque se pierdan los anticuerpos, aunque estas estructuras bajen en nuestra sangre, cosa que es absolutamente lógica, porque si los anticuerpos estuvieran permanentemente altos en nuestra sangre, tendríamos la sangre tipo gelatina. No podría ser. Entonces, aunque los anticuerpos decaigan en sangre, tenemos en nuestra sangre estas células que os he enseñado antes y que son los linfocitos T asesinos que duran muchísimo de memoria. Y en cuanto a la inmunidad de las vacunas, no se puede poner de momento esta duración tan larga de 10 meses porque no ha pasado ese tiempo. Pero los últimos estudios la cifran en 6-7 meses de una duración suficiente. Y de nuevo pasa lo mismo. Puede que los anticuerpos decaigan sus niveles en sangre,
pero se ha visto que la inmunidad de células que inducen sobre todo las vacunas de adenovirus es muy robusta y es duradera. Así que no nos asustemos porque igual nos dura la inmunidad más de lo que estábamos pensando. Pancho Lemus nos pregunta, ¿las vacunas nos protegen de las nuevas variantes del COVID? Poco a poco van apareciendo nuevas variantes, la sudafricana, la india. ¿Las vacunas protegen frente a esas nuevas variantes? Pues a ver, protegen muy bien frente a la británica, que es la que es en este momento la más abundante, y frente a las previas a la británica. Frente a esta generación siguiente de variantes, como está la sudafricana, la brasileña y recientemente la india, siguen siendo eficaces, pero los anticuerpos pierden un poquito de eficacia. Y de nuevo pasa lo mismo. Las células, los que no son anticuerpos de nuestras defensas, las células sí que parece que mantienen su efectividad todavía frente a estas variantes. Es decir, en otras palabras, de momento no ha llegado una variante que nos haga pensar en cambiar toda la estrategia de vacunación con nuevas variantes. Pero no hay que levantar la guardia porque podría llegar. Por eso lo que es urgente es una estrategia de vacunación planetaria global ya. Todo el planeta cuanto antes. Doctor, en estos días oímos hablar noticias, afortunadamente son pocas, pero sí oímos hablar de efectos adversos, de trombosis, de bajada de plaquetas. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, mira, los efectos adversos de las vacunas los estamos viendo con una claridad debido a que estamos aplicando millones de vacunas diarias. Si sumamos las que se aplican en todos los países, millones. Si esta vacunación de todo el planeta se hubiera hecho en años, probablemente estos efectos adversos son tan infrecuentes que ni los habríamos visto. En concreto, el que más ha aterrado son estos trombos con disminución de plaquetas en AstraZeneca y que también se ha encontrado en menor medida con la vacuna de Janssen. Es decir, que parece que está asociado a las vacunas con adenovirus. Su frecuencia es de un caso por cada 100.000 personas vacunadas, que es una frecuencia bajísima y que sería compatible, por ejemplo, con se aceptaría para cualquier otro fármaco, porque os hagáis una idea, este tipo de trombos se produce exactamente igual en las personas que usan heparina, porque tienen alguna intervención o alguna cuestión en la que necesitan este anticoagulante. Entonces, las personas con heparina sufren este tipo de reacción 1 cada 100, un 1%, y en cambio se asume este riesgo. Aquí hay que tener en cuenta el riesgo asociado a estos efectos adversos tan poco frecuentes frente al beneficio, porque no nos olvidemos que un 10% de las personas que se infectaran por COVID, el hecho de estar vacunados hacemos que no tengan que ingresar en el hospital y no estén sometidos a efectos graves. Así que el riesgo-beneficio siempre va mayor al beneficio. ¿Qué es lo que han hecho algunas agencias reguladoras? Han hecho este riesgo-beneficio por franjas de edad y han encontrado que quizá donde ya no merece la pena el beneficio, aunque sigue siendo mayor, es, por ejemplo, por debajo de los 30 años, ¿no? Esto es lo que ha hecho la agencia reguladora de Reino Unido. Pero aquí permíteme que yo diga que tenemos una agencia reguladora europea con los 27 países que participan y que se ha ratificado la semana pasada con las 4 vacunas en su seguridad, en su eficacia, e insistiendo en que, por ejemplo, AstraZeneca, que aquí tenemos a casi 2 millones de personas en el aire pendiente de qué va a pasar con ellos, que se les ponga la segunda dosis de AstraZeneca, porque es lo único que está comprobado científicamente en el ensayo clínico con decenas de miles de voluntarios y en la ficha técnica de la vacuna. Esto lo ha dicho la propia Agencia del Medicamento Europea la semana pasada. Y lo que aquí se está observando es una acción un poco errática en el que cada país, a partir de la misma información, está tomando decisiones distintas. Y bueno, pues esto yo entiendo que confunde mucho a la población. Pero bueno, un grupo alemán ha identificado el motivo de estos trombos. No lo tengo yo por aquí porque esto no lo tenía preparado. Pero el motivo de estos trombos en la vacuna de AstraZeneca y Janssen es una patología autoinmune donde estas personas tienen una predisposición y producen anticuerpos que ponen en marcha a las plaquetas. Así que las plaquetas se aglutinan, forman estos trombos, las plaquetas se juntan, forman estos trombos y claro, estos trombos llegan a zonas en las que obstruyen, ya no pueden pasar y producen pues estos daños, estas trombosis cerebrales.
Así que esto explica, este fenómeno autoinmune explica que disminuyan de un modo muy notable las plaquetas en sangre porque forman estas acumulaciones. Doctor, usted en su ponencia ha hecho referencia a la vacuna Novavax. ¿Qué nos puede explicar un poquito más de ella? Novavax es la primera vacuna que va a llegar en proteínas. Y la proteína necesita unas sustancias que potencien la acción de la vacuna porque por sí sola no producirían suficiente respuesta inmunitaria. Hasta donde yo sé, la eficacia en la fase 3 que se está ensayando y que además se está produciendo también en Galicia, en una fábrica de Galicia, está participando en esto el grupo Zendal. El grupo Zendal está participando en la fabricación de Novavax. Creo que la eficacia es buenísima, está cerca del 96%, o sea que estaríamos a un nivel como el de las vacunas de RNA. Y parece que estas vacunas sí que tendrían un mayor efecto de protección del contagio. Pero pueden ser también bastante reactógenas, es decir, que produzcan reacción porque tienen que llevar incorporados estos adyuvantes, estas sustancias que hacen que haya que crecer la respuesta inmunitaria, porque si no, la proteína sola de por sí no lo consigue. Yo tengo bastante fe, son unas vacunas clásicas, es decir, el RNA es una cosa que se ha hecho por primera vez en la historia. Las de adenovirus se han aplicado de modo masivo por primera vez en la historia. Si llegan las de partículas virales serán también la primera vez en la historia de las vacunas y en cambio el modelo de proteínas, el de Novavax, es un modelo clásico, es un modelo que se ha utilizado para otras vacunas como por ejemplo la hepatitis B, sin ir más lejos. Pues muchísimas gracias, doctor Corell. Hasta aquí han llegado todas las preguntas que nos han hecho llegar nuestra audiencia. Doctor Alfredo Corell Almuzara, catedrático de Inmunología y director de Virtuva de la Universidad de Valladolid, así como miembro de la Sociedad Española de Inmunología y divulgador científico. Ha sido un placer tenerle en la jornada Lupus Queremos Saber. El placer ha sido mío. Y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Pues seguimos. Son 2 minutos, pasan de las 6:20 de la tarde. Estamos en directo y es el momento de pasar ya a la segunda ponencia programada para hoy. En ella va a intervenir el doctor Gerard Espinosa con el tema Estudio del Hospital Clínic en enfermedades autoinmunes sistémicas y COVID-19 y las vacunas frente al COVID-19 y autoinmunes. El doctor Gerard Espinosa es médico internista y consultor del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, a quien ya saludamos, le vemos ahí preparado. Buenas tardes, doctor Espinosa. No le escuchamos, creo que tiene el micrófono en mute. Perdón. Perdón. Ahora cosas del directo, perdón. Cosas del directo que solucionamos al momento. Pues doctor, ya le hemos presentado. Cuando usted lo desee, puede comenzar con su intervención. Muchas gracias, Yolanda. Y en primer lugar, querría agradecer también a Felupus por haberme invitado a participar en esta jornada. Me conecté ayer y la verdad es que fue muy didáctico. Y en fin, aunque vaya contra mí, hubiera continuado escuchando al doctor Corell de lo bien que lo hace y lo didáctico que lo hace. También quería agradecer al equipo técnico, a Eva y a Edu y a Alicia por en fin, tomar parte en esta iniciativa y hacerla posible. La ponencia que voy a dar, o la charla que voy a dar, está dividida en 2 partes. Silvia, cuando me comentó hacer una primera parte, digamos, explicar un poquito los estudios que hemos hecho en COVID-19 y enfermedades autoinmunes en el Clínic de Barcelona, en el Servicio de Enfermedades Autoinmunes. Y la segunda parte, que quizás probablemente es la que llevará, no sé si más controversia o más preguntas, que es la parte de las vacunas COVID-19 y las enfermedades autoinmunes. Y voy a compartir pantalla. Vale. Y querría empezar en primer lugar por explicaros un poquito las fases por las cuales pasamos los médicos que nos dedicamos a este tema al principio de la pandemia. De manera que pasamos por una primera fase, digamos, de total ignorancia. Nos enfrentábamos a una infección totalmente desconocida y además en un contexto clínico de múltiples diferentes enfermedades autoinmunes, algunas órganos específicas y las otras sistémicas y, por tanto, una heterogeneidad, a una
variedad muy importante de manifestaciones clínicas y de afectaciones orgánicas. Y lo primero que se nos vino a la cabeza fue temor, pavor, mucho miedo a que los pacientes con enfermedades autoinmunes, pues primero se infectaran más y en segundo lugar dieran lugar a cuadros más graves. Por los propios mecanismos, digamos, que producen la enfermedad, enfermedades autoinmunes provocan en general una disfunción, un mal funcionamiento del sistema inmunológico y por tanto del sistema de respuesta a las infecciones, y en segundo lugar porque los tratamientos que usamos, sabéis vosotros, que son tratamientos inmunosupresores y los fármacos biológicos, lo que hacen es disminuir la capacidad de respuesta frente a las infecciones. ¿Qué ha pasado después de más de un año de pandemia? Bueno, pues que probablemente lo que sabemos es que a pesar de la mucha literatura que hay y de lo muy variada que es, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que existe quizás un incremento ligero en el riesgo de infección por el SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedades autoinmunes y que el riesgo de muerte, más que relacionado con la propia infección, estará relacionado con otras variables, algunas de ellas en relación con el tratamiento que usamos o algunos de los tratamientos que usamos. Y en segundo lugar, como pasa en la población general, los pacientes de mayor edad, los pacientes hipertensos, los pacientes con insuficiencia renal crónica, con enfermedad pulmonar crónica, son aquellos que van a tener más riesgo de hacer un COVID grave y de quizás hacer más complicaciones, no tanto por la enfermedad. El primer estudio que os quiero presentar es el de la frecuencia de infección por el SARS-CoV-2, por el coronavirus, en nuestros pacientes con lupus eritematoso sistémico. Lo que hicimos fue desde el 8 de abril al 12 de mayo de 2020 hacer encuestas telefónicas a pacientes que controlamos nosotros en nuestra consulta e identificar los casos de infección. Los casos confirmados a través de una PCR, es decir, aquellos pacientes que habían sido sometidos a una PCR y que había sido positiva en un frotis nasofaringeo, y además identificar mediante encuestas telefónicas aquellos que podrían haber pasado un COVID a raíz de cuadros clínicos más o menos sugestivos o indicativos. Lo que hicimos fue comparar la frecuencia de infección en nuestros pacientes del Clínic con la de la población catalana en el mismo periodo, del 8 de abril al 12 de mayo de 2020. Hicimos unas 400 encuestas al final en pacientes con lupus y de casos confirmados con PCR positiva solo encontramos 4, un 1%, frente a la frecuencia en población catalana, población, digamos, general, de infección de 0,63. Es decir, que en principio de casos confirmados los pacientes con lupus, al menos en nuestra serie, no se infectaron más. Casos posibles sí que tuvimos más. El problema es que casos posibles podían haber sido otras cosas. Casos posibles quiere decir paciente que durante la pandemia, en este caso la primera ola, presentaron una clínica más o menos sugestiva o que podría haber sido de COVID, sin embargo, sin PCR confirmatoria. Estas son las características de los 400 pacientes. Claro, la mayoría eran mujeres, 93%. La duración de la enfermedad era larga, eran lupus de largo tiempo de evolución y eran lupus que un poco nivel de actividad, medido en una escala SLEDAI solo de 2. Tratados de diferente manera, la mayoría con hidroxicloroquina, algunos con corticoides, inmunosupresores y algunos con biológicos. Y estos los datos epidemiológicos. También les preguntamos en la encuesta cuántas veces por semana dejó su trabajo durante su lugar de residencia, su casa, durante el confinamiento, si había tenido contacto con algún COVID confirmado y el número de gente con la cual vivía. Y el COVID en nuestros pacientes, en pacientes con lupus, era diferente del COVID en población digamos, sin lupus, en población general. Pues la verdad es que no. Fijaros, las manifestaciones clínicas de la infección fueron más las que conocemos ya. La tos en casi pues esto, 70% de los casos, cefalea 60%, fiebre 60% y luego la dificultad al respirar, la alteración a nivel del gusto o a nivel del olfato. Estas son las características de los 4 pacientes aquellos de lupus confirmados. Eran pacientes con lupus con diferente tiempo de evolución, desde 2 a 10 años de evolución. La mayoría habían tenido afectación articular, alguno con afectación hematológica, otros con afectación renal, incluso había un paciente en diálisis. Los tratamientos que llevaban en el momento de coger el COVID, la mayoría estaban tratados con hidroxicloroquina y con prednisona a dosis bajas y el paciente de la insuficiencia renal con micofenolato, el otro con metrotexato. Las manifestaciones clínicas, las ya sabidas, en 2 pacientes hubo una neumonía bilateral y, muy importante, todos se resolvieron la infección. Si bien 2 de ellos requirieron tratamiento intensivo con bolus de metilprednisolona 1 y con otro fármaco que seguro que os suena, que es el tocilizumab, el otro. Cuando quisimos ver qué diferencia había entre los casos confirmados y posibles versus aquellos pacientes con lupus que no habían tenido COVID, las únicas diferencias no se diferenciaban ni en la
la distribución por sexo, ni por edad, ni en la duración de la enfermedad, ni si en unos estaba más activa la enfermedad que otro, ni tampoco en los tratamientos. La única diferencia estuvo en haber tenido contacto con el COVID-19. Es decir, parece que los lupus, o al menos la conclusión del estudio es que los lupus no se infectaban solo por el hecho de tener lupus o por el tratamiento inmunosupresor, sino el haber tenido el contacto, lo cual da aún más importancia a las medidas de prevención, mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. El segundo estudio que hicimos fue el llamado Inmunocovid, el Inmunocovid Clinic, en el cual ayer se habló con María y con Guillermo de multidisciplinariedad, y esto es un ejemplo de cómo trabajamos aquí en el Hospital Clínico. Reunimos todas las especialidades que tratamos pacientes con enfermedades autoinmunes o con enfermedades inmunomediadas, desde reumatología, enfermedades autoinmunes, interna, dermato, nefro, oftalmo, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue un estudio para identificar los pacientes con este tipo de enfermedades que ingresaron en el hospital clínico debido a la COVID, adultos de más de 18 años y con diagnóstico de enfermedad autoinmune o bien inmunomediada, en el periodo de la primera ola pandémica, del 1 de marzo al 29 de mayo del 2020. Este es el flujo de pacientes. Lo que hicimos fue, de toda la cohorte de todos los pacientes que aquellos servicios controlan con este tipo de enfermedades, identificamos aquellos que tuvieron enfermedad por COVID, tanto confirmada como probable. De estos 85, algunos fueron ambulatorios, es decir, no requirieron ingreso, y otros estuvieron hospitalizados. Lo primero que hicimos fue comparar estos dos grupos de pacientes e intentar ver qué factores hicieron que estos pacientes se hospitalizaran y, en cambio, otros pudieran pasar el COVID en casa de forma más leve o moderada. Lo segundo que hicimos fue comparar estos pacientes hospitalizados con pacientes hospitalizados por COVID en el mismo periodo de tiempo, pero sin enfermedad autoinmune, para saber si los pacientes con enfermedades autoinmunes iban peor o tenían peores desenlaces. De los más de 6.000 pacientes controlados por todos aquellos servicios en el hospital clínico, solo identificamos 85 pacientes con 93 enfermedades autoinmunes. Por tanto, había pacientes que tenían más de una enfermedad autoinmune. La mayoría, enfermedad inflamatoria intestinal, 13 pacientes, seguidos de artritis reumatoide, 11, y, por ejemplo, identificamos 8 pacientes con lupus en el periodo del estudio. Por tanto, la primera conclusión es que hay una baja frecuencia de infección por SARS-CoV-2 en pacientes que tienen estas enfermedades. Es decir, venía un poquito en la línea del primer estudio que os he presentado. Solo un 1,3% de los pacientes con enfermedades autoinmunes se infectaron por SARS-CoV-2. Por tanto, una baja prevalencia de la infección por el virus en pacientes con enfermedades autoinmunes. De la segunda conclusión, es decir, de si hay diferencia o tenemos algún factor que se relacione con que los pacientes ingresen o no, los pacientes ingresados eran más hipertensos. Recordar que esto también se cumple en la población, digamos, sin enfermedad autoinmune. Y en los pacientes ambulatorios eran más mujeres con más frecuencia, más enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal o tratados con agentes que no fueran anti-TNFs. Y en cuanto a las complicaciones, es decir, una vez los pacientes se hospitalizan, ¿van peor los que tienen enfermedad autoinmune? Lo que hicimos fue comparar, como os he comentado antes, los 58 pacientes con enfermedades autoinmunes que ingresaron con 117 pacientes que seleccionamos de la base de datos del hospital sin enfermedad autoinmune y de la misma edad y sexo aproximadamente. Y la buena noticia es que, como veis, los porcentajes de malos resultados en cuanto a COVID grave, a una complicación que hacen del síndrome de distrés respiratorio, una neumonía grave, admisión en cuidados intensivos o necesidad de ventilación mecánica, los porcentajes eran mucho menores en pacientes con enfermedad autoinmune comparados con aquellos que no tenían enfermedad autoinmune. Dicho de otra manera, el COVID-19 grave en pacientes hospitalizados parece que es menor. Los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen menos riesgo de presentarlo que aquellos pacientes que no tenían esta enfermedad autoinmune. Por tanto, riesgo aumentado de COVID-19 grave, edad avanzada y algunas comorbilidades, como hemos comentado antes, la hipertensión arterial, por ejemplo. Y luego, muy importante, que la presencia de esta enfermedad autoinmune o de enfermedades inmunomediadas se asoció, de hecho, a un menor riesgo de COVID grave. Por tanto, buenas noticias para los pacientes. Hasta aquí la primera parte de la charla. La segunda parte es vacunas contra el virus, contra la COVID-19 y enfermedades autoinmunes. ¿Qué sabemos? Bueno, pues lo que sabemos es básicamente esto. La V de vacuna es V de vida y que las vacunas salvan vidas. Y lo ha dicho muy bien el doctor Corell en la primera charla. La vacuna que no funciona y que es ineficaz, seguro que es la que no se pone.
Y estos son datos de España en centros residenciales. No hace falta recordar el desastre que se vivió en la primera ola. Estos son los datos de infecciones nuevas, de casos confirmados por COVID-19 y de personas fallecidas por COVID-19 en personas residentes en centros residenciales, una población altamente vulnerable. Recordad que la vacunación se inició en 27 de diciembre del 2020 y fijaros, a partir de 4 de enero del 2021 tenemos estos datos, hasta 5 de abril del 2021. El número de casos siguió subiendo, pero a partir de mediados de enero ha bajado de forma dramática y no ya, digamos, el número de muertes que ha bajado de forma dramática. De manera que han pasado de ser un grupo especialmente vulnerable de la infección y de la mortalidad asociada a la infección a tener datos muy, muy favorables. Y esto es debido a la vacunación. Claro, ¿qué pasa con las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes? Bueno, pues existe la disyuntiva, ¿no? En realidad, ¿son eficaces estas vacunas en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes? Y en segundo lugar, ¿son seguras estas vacunas? Bueno, ¿qué datos de eficacia tenemos? Lo ha comentado antes el doctor Corell, que ha hablado de las diferentes vacunas actualmente comercializadas en España, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, y la eficacia tendríamos que ir a los ensayos clínicos, que son aquellos estudios que ha presentado Alfredo al principio de la diapositiva, con tantísimos voluntarios para saber qué eficacia tienen en pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que los ensayos clínicos, que son los estudios en los cuales se han incluido mayor número de voluntarios, la verdad es que no han incluido precisamente enfermos con enfermedades autoinmunes o en tratamientos inmunosupresores. De hecho, en la de Pfizer sí que habían incluido un subgrupo que ellos llaman de enfermedad reumática, pero solo llegan al 0,3% de los más de 40.000 voluntarios que se sometieron a la vacunación y no tenemos datos específicamente de este grupo. Mientras que en Moderna, AstraZeneca y Janssen, desafortunadamente, no tenemos datos de eficacia basados en ensayos clínicos. ¿De dónde tenemos los datos de eficacia? Pues de estudios que llamamos observacionales, es decir, estudios que nos describen qué pasa en la población sin que haya, digamos, un grupo control de no vacunados. Y en este caso, estos estudios observacionales disponemos también de datos limitados. ¿Por qué? Bueno, porque los números de pacientes que se han incluido en los estudios son bajos. Recordar, en ensayos clínicos estamos hablando de 30, de 40.000 pacientes. En estos estudios observacionales, en este, por ejemplo, hablamos solo de 123 pacientes. Este es un estudio en el cual cogieron a 123 pacientes, como comento, con enfermedades autoinmunes. Veis aquí el tipo de enfermedades, artritis inflamatoria. Había pacientes con lupus, pacientes con síndrome de Sjögren, con miositis o, por ejemplo, con vasculitis, que se sometieron a la vacunación con ARN modificado de Pfizer o Moderna y lo que hicieron fue, como comentaba Alfredo, detectar en sangre los anticuerpos antiproteína S del virus. Fijaros que en el 74% de pacientes hubo anticuerpos detectables, es decir, de 123 pacientes, 91 tuvieron buena respuesta a la vacuna. Es verdad que en un 25% aproximadamente no se detectaron anticuerpos, no hubo respuesta de formación de anticuerpos a la vacuna. Y cuando los autores de este trabajo lo que hicieron fue comparar a aquellos que habían tenido esta respuesta de anticuerpos con los que no habían tenido esta respuesta, en cuanto a los tratamientos, vieron que aquellos que habían tomado, que estaban en tratamiento con micofenolato y aquellos que estaban en tratamiento con rituximab, estaban dentro, más representados en el grupo de los que no habían tenido respuesta a la vacuna. Dicho de otra manera, parece que el tratamiento con micofenolato y el tratamiento con rituximab disminuiría de alguna manera la respuesta de producción de anticuerpos frente a las vacunas. En otro estudio, publicado también de forma muy reciente, solo tenemos 26 pacientes y en este caso lo comparan con 42 individuos sin enfermedad autoinmune, individuos sanos. En este caso, en los 26 pacientes había pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con artritis psoriática, con psoriasis, con enfermedad inflamatoria intestinal o, por ejemplo, con vasculitis. Lo que hacen los autores es también, después de la vacunación con ARN modificado, ver la producción de anticuerpos. La columna de C y D, aquí marcada, es la de los pacientes con enfermedades autoinmunes o reumáticas y la otra columna, la de la derecha, es la de los controles sanos.
individuos sin enfermedad. Y veis que el nivel de anticuerpos también es un poquito más bajo en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Cuando los autores lo que hicieron fue comparar precisamente el título, es decir, la cantidad de anticuerpos en el día cero, es decir, antes de la vacuna, ninguno de ellos había tenido el COVID y, por tanto, los anticuerpos estaban en título muy bajo, prácticamente indetectable. En el día, digamos, de la administración o de que habían recibido la segunda vacuna, y los detectaban también al 7º día de haber recibido la segunda vacuna. Fijaros que en líneas generales la respuesta es muy similar en las dos poblaciones, tanto en los pacientes con enfermedades autoinmunes o inmunomediadas como en los controles sanos. Es verdad que algunos pacientes quizás se separan y hay una producción un poquito menor, y en este grupo incluso un paciente que no tuvo ninguna respuesta a la vacuna. Pero en líneas generales veis que la respuesta es muy paralela a la de los controles sanos. El tercer estudio que os presento va un poquito en la línea del primero que os he comentado, en el sentido de que hay algunos tratamientos que quizás lo que hacen es reducir la producción de anticuerpos de la vacuna. En estos casos, en este estudio son 133 pacientes, la mayoría artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal, y se compararon con nuevamente 53 controles sanos. En este caso también midieron los anticuerpos, antiproteína S del virus, después de ser vacunados con vacunas ARN modificados. Y nuevamente los controles, digamos en este caso sanos, sin enfermedad autoinmune y no inmunosuprimidos por ningún tratamiento, tuvieron una respuesta un poquito mejor que los pacientes con estas enfermedades y, por tanto, estos tipos de tratamientos. LOD, yo creo que os fijáis en esto, es el nivel mínimo de detección de anticuerpos. Fijaros, la respuesta es menor, sí, es verdad, pero existe respuesta. Es decir, a pesar del tratamiento, la vacuna es capaz de inducir respuesta, es capaz de inducir la generación de anticuerpos en pacientes que están en tratamiento inmunosupresor. Y cuando los cuando los autores de este artículo dividieron a los pacientes según el tratamiento que estaban llevando, fijaros, los pacientes con corticoides por encima de 10 miligramos al día tienen una respuesta menor que aquellos pacientes sin tratamiento con corticoides. Los pacientes en tratamiento con metrotexato también tienen una respuesta un poquito menor que los pacientes sin metrotexato y que los controles sanos. Y finalmente, nuevamente, los pacientes con rituximab, marcados aquí en rojo, también tienen una respuesta menor que los pacientes que no reciben esta medicación y que los controles sanos. ¿Cuál es el otro aspecto importante que a veces los pacientes con enfermedades autoinmunes les genera cierto temor? La seguridad de las vacunas. ¿Tendré algún efecto adverso importante o tendré algún, por el hecho de tener una enfermedad autoinmune, o me puede brotar la enfermedad autoinmune? Estos son datos de uno de los artículos que os he presentado anteriormente, el de los 26 pacientes respecto a 42 controles sanos. Y lo que hicieron los autores fue recoger los efectos secundarios que había en los dos grupos de individuos sometidos a las vacunas. Los sanos, digamos, de alguna manera, y los pacientes. Y veis que el porcentaje de cada uno de los efectos secundarios es el mismo. En otras palabras, los presentaron en el mismo porcentaje y, por tanto, no por ser un paciente con enfermedad autoinmune, al parecer existe mayor riesgo de efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios? Los descritos ya en los ensayos clínicos y en población, digamos, sin enfermedad autoinmune. El dolor local en el sitio de inyección, la rojez y la inflamación en el sitio de inyección, cierta sensación de fatiga, dolor de cabeza, incluso fiebre, la aparición de adenopatías, dolor articular, dolor de cuerpo, dolor muscular y algún otro efecto. Pero repito, los porcentajes en cada uno de los dos grupos son muy, muy similares. Seguro que todos conocéis este estudio, seguro que incluso algunos habéis respondido esta encuesta. Este es un estudio promovido por el grupo del doctor Arnaud, Laurent Arnaud, en Francia, en Estrasburgo. Lo que han hecho es este VACOLUP, que es una encuesta en pacientes con lupus, en los cuales se les pregunta el tipo de vacuna que se han administrado y se les pregunta por efectos secundarios, tanto después de la primera dosis como después de la segunda dosis. Y dos cosas muy importantes creo que tiene este estudio. Lo primero, pregunta también si ha habido algún
algún brote de la enfermedad posterior a la vacuna y, en segundo lugar, si se ha reportado algún caso de COVID-19 después de la vacuna. Fijaros, más de 570 pacientes han respondido a esta encuesta a 4 de mayo del 2021, hace 4 días. La mayoría de ellos había recibido de forma más numerosa la vacuna de Pfizer. Y en cuanto a los efectos secundarios, casi la mitad había tenido alguno después de la primera inyección, pero prácticamente la mitad eran efectos menores, moderados solo el 36% y importantes o intensos, no graves, muy importante, importantes o intensos el 18%. Y digo esto porque no eran efectos graves, sino que la intensidad podía ser de los dolores musculares o, por ejemplo, de la cefalea, que no es un efecto, digamos, adverso grave en sí. En la segunda vacuna el porcentaje era más o menos similar, alrededor del 50%, y se volvían a repetir los mismos efectos, los mismos porcentajes. Prácticamente casi la mitad eran efectos menores. Muy importante, menos de un 3%, perdón, un 3,5% de los pacientes, que son 20, habían tenido algún brote confirmado. Solo eran 20 pacientes, solo 3 hospitalizaciones y súper importante, que demuestra la eficacia de la vacuna, ningún caso de COVID después de la vacunación o seguido de la vacunación. Me vais a permitir presentaros nuestra pequeña casuística que hemos preparado para esta sesión. Nosotros también hemos intentado hacer un seguimiento telefónico de los pacientes que nos han ido contando que se han ido vacunando. Cuando hemos llegado a las 100 respuestas, que son en realidad 100 pacientes, veis que tenemos sobre todo pacientes con lupus y pacientes con vasculitis vacunados, también con esclerosis sistémica, con síndrome antifosfolipídico, con síndrome de Sjögren, con miopatía inflamatoria y algún otro con enfermedad de Behçet, sarcoidosis y otras enfermedades como, por ejemplo, uveitis. La mayoría han recibido la vacuna de Pfizer, un 56%, seguida de la de AstraZeneca y un 10-12% la de Moderna. Y los efectos secundarios han aparecido en el 65% de los casos. ¿Qué efectos secundarios hemos tenido? Pues los que están descritos en la literatura y los que hemos visto hasta ahora. 71% dolor en el punto de punción, un 50% cierto grado de fatiga o de cansancio, 25% fiebre, 34% este malestar general, dolor muscular en el 14% o dolor articular en el 5%. Y al igual que en el estudio del Vacolup, al menos en nuestro caso no hemos tenido ningún caso de COVID reportado después de la vacunación y no hemos tenido ningún brote de la enfermedad por ahora confirmado después de la vacunación. Quería acabar la sesión con 4 diapositivas. La primera es la recomendación de la FACME, que es la Asociación Científico-Médica la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, en las cuales están prácticamente todas las sociedades científicas de prácticamente todas las especialidades médicas. Está actualizada a 13 de abril del 2021 y en esta recomendación lo que decía FACME era que la administración de la vacuna frente a COVID-19 en pacientes con inmunodeficiencias o en tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador estaría, digamos, indicada, teniendo en cuenta los datos que hay en la literatura de que pacientes con inmunodeficiencias o en tratamiento inmunosupresor parecería que son un grupo de riesgo para la COVID-19 y, por tanto, la vacunación en ellos supondría una medida preventiva. Igual o al mismo nivel que la recomendación para administrar otras vacunas, que esto ya lo hacemos desde hace tiempo, como por ejemplo el neumococo o la gripe. Esto contrasta un poquito, y seguro que todos estáis al tanto de esto, con la actualización, digamos, del plan de vacunación del Ministerio, en la cual en el grupo 7, que es la vacunación a partir de los grupos de edad de 60 años, incluyen condiciones de alto riesgo, los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, los receptores de estos trasplantes o de trasplante de órgano sólido, los que están en lista de espera, el tratamiento sustitutivo renal, es decir, pacientes en hemodiálisis, con alguna enfermedad hemato-oncológica, con algún cáncer de órgano sólido, las inmunodeficiencias primarias, la infección por VIH, con linfopenia, digamos, extrema, pero en ningún caso están los pacientes con inmunosupresión por tratamientos, ni tampoco los pacientes con enfermedades autoinmunes. Y esto quizás es uno de los motivos por los cuales se ha originado mayor controversia.
La segunda, y esto seguramente saldrá en las preguntas, la segunda recomendación, digamos, de FACME es una que se ha hecho muy recientemente, a 9 de mayo del 2021, y es la respuesta a la pregunta del Ministerio de Sanidad sobre el uso de la vacuna de AstraZeneca en personas con síndrome antifosfolipídico. ¿A qué viene esta respuesta? Bueno, esta respuesta viene a un efecto secundario del cual ha hablado el doctor Corell en la primera charla y que seguramente estáis todos atentos, y es la producción de trombosis con disminución de plaquetas en pacientes que han recibido la vacuna de AstraZeneca y parece que menos con la de Janssen. El síndrome antifosfolipídico, como todos sabéis, es una enfermedad que a veces se asocia a lupus eritematoso sistémico, asociada a la presencia de estos anticuerpos antifosfolípido, y son pacientes que precisamente pueden tener trombosis y pueden tener plaquetas bajas. Bien, FACME en este caso lo que dice es que los pacientes con anticuerpos antifosfolípido tienen un mayor riesgo de trombosis y de plaquetas bajas, pero por un mecanismo diferente al que lo produce AstraZeneca o al que lo produce Janssen. De hecho, en los estudios que se han publicado hasta el momento de individuos que han tenido estos fenómenos trombóticos con disminución de plaquetas, no hay ninguno que tuviera una enfermedad autoinmune de base, no hay ninguno que tuviera un lupus eritematoso sistémico y muy pocos de ellos se ha detectado anticuerpos antifosfolípido. FACME lo que acaba diciendo es que en este momento, a día de hoy, no existirían razones para realizar una recomendación de no utilizar vacunas de vectores de adenovirus, es decir, AstraZeneca o Janssen, en personas que hayan tenido trombosis previa o en presencia de factores de riesgo de trombosis, como puede ser la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Dicho de otra manera, probablemente, con la información que tenemos hasta ahora, AstraZeneca y Janssen serían buenas vacunas en el caso de pacientes con síndrome antifosfolipídico. Ante todo esto, yo creo que lo que hemos de hacer es tener calma y usar el sentido común. Y probablemente, igual que en la recomendación de que todos los enfermos con enfermedades autoinmunes se deberían vacunar de forma preferente, yo creo que es matizable y muy matizable. No es lo mismo un paciente con lupus que haya tenido nefropatía lúpica muy recurrente con varios brotes y con mucha carga de inmunosupresión, que una paciente con un lupus cutáneo articular y que solo esté tratado con Dolquine, sin afectación orgánica grave y que además sea una paciente joven. Probablemente en el primer caso sí que estaría indicada de forma preferente la vacunación. En el segundo caso, probablemente se podría esperar a vacunarse por grupo de edad. ¿Cuáles son mis conclusiones? Yo creo que cuando los pacientes nos preguntan si se pueden vacunar o no, yo creo que se ha de transmitirles la idea de que las vacunas con el COVID-19 han demostrado reducir, como decía Alfredo en la primera charla, el desarrollo de cuadros graves y de hospitalización de COVID-19. Por tanto, la idea es vacunaos, vacunaos, vacunaos y vacunaos. Recordar el axioma que ha comentado ya Alfredo, la vacuna que no funciona seguro que es la que no se pone, y probablemente en nuestros pacientes podríamos recomendar cualquier vacuna que estuviera comercializada y avalada por las agencias del medicamento, en nuestro caso la Agencia Europea del Medicamento. Y me vas a permitir que con la boca pequeña y la voz baja y utilizando el sentido común, en pacientes con SAF trombótico y o trombopenia, quizás, si existe la posibilidad, se tendrían que valorar mejor o antes las vacunas de ARN modificado que no las vacunas de adenovirus, pero con toda la precaución y dejando de lado la idea que ha comentado Alfredo en la primera sesión de que hay vacunas de primero y vacunas de segunda categoría. Y finalmente, y muy importante, si tenéis dudas, preguntar a vuestro médico y vacunaos, ¿de acuerdo? Preguntad a vuestro médico que sabe la fase de la enfermedad en la que estáis, si es una fase estable, inactiva y, por tanto, es el momento idóneo de vacunaros, el tratamiento inmunosupresor y si tenéis que hacer algún cambio o no de tratamiento inmunosupresor, si se ha de retrasar alguna dosis y finalmente lo que ha comentado Alfredo, si habéis pasado un COVID y lo habéis pasado de forma reciente y con anticuerpos positivos, probablemente os podríais retrasar la vacunación y depende de cómo vayan las actualizaciones de las vacunaciones, igual, incluso se retrasa más en el tiempo o al final se acaba diciendo que con una sola dosis es suficiente. Y finalmente, os vengo a presentar una novedad. Os venimos a hablar de nuestro libro. En el Clinic lo que hemos hecho es
hoy es primicia, digamos, se da el pistoletazo de salida al estudio Bacoveas, que es el estudio, digamos, de la vacuna contra el COVID en enfermos con enfermedades autoinmunes. Aquí tenéis el link en el cual podéis acceder a esta encuesta. Se trata de una encuesta que se contesta online. Lo primero que os vais a encontrar será esta pantalla. Os linkáis o apretáis encima de lo que pone estudio Bacoveas y os vais a encontrar con esta pantalla. En esta pantalla podéis cambiar el idioma, está en catalán, está en castellano, incluso está en inglés, de manera que queremos expandirlo a nivel no solo catalán, español, europeo e incluso mundial. Hay una hoja de información al paciente que le tenéis que dar al link, que estáis de acuerdo, y os explica absolutamente todo. La encuesta son 35 preguntas como mucho y con Olga Araujo, que es la compañera del servicio con lo cual hemos diseñado esta encuesta, os aseguro que en menos de 10 minutos la tendréis contestada. Muy importante para responder a algunas preguntas de las que actualmente aún no tenemos respuesta segura. Y muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para las preguntas o dudas que puedan surgir. Tan interesante, tan completa. Fíjese si ha sido tan completa que es que conforme la iba exponiendo, iba resolviendo las preguntas que nos iban llegando de la audiencia. Déjeme también que le felicitemos por ese estudio realizado en el Hospital Clínic, por esa encuesta en la que pueden participar los pacientes. Y bueno, pues ahora, cuando son las 7 menos 5 de la tarde, pues tenemos alguna que otra preguntilla. Usted lo ha hablado durante su intervención sobre los criterios de vacunación. Yo no sé, ustedes, las autoridades médicas, cómo han podido analizar, porque, bueno, la sociedad, cada día veíamos una noticia diferente en lo que refiere a la vacunación. Hoy sí es válida la vacuna de AstraZeneca, mañana nos encontramos con que se paraliza, se queda ahí almacenada en las neveras, a otro día hay gente que se presenta de forma voluntaria en los centros de vacunación masiva queriendo ponerse esa vacuna que otros rechazan. Ustedes, como especialistas médicos, ¿cómo ven los diferentes criterios de vacunación que se están aplicando? Mira, yo creo que hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. El primero, yo creo que vacunar por grupo de edad está justificado en el sentido de que la edad sí que es un factor muy, muy importante a la hora de hacer un COVID grave y está relacionado con una mayor mortalidad. Y es lo que comentaba un poquito del sentido común. Probablemente no solo el hecho de tener una enfermedad autoinmune o inmunomediada o con desregulación del sistema inmune cuenta en el hecho de hacer una estrategia de vacunación. Porque lo que comentaba en la primera diapositiva, la heterogeneidad, la variedad de las manifestaciones clínicas y de los tipos de enfermedades autoinmunes es muchísima. Y, por tanto, yo creo que hacer una, digamos, recomendación general de que todos los pacientes con enfermedades autoinmunes se deben vacunar de forma preferencial, en mi opinión, yo creo que es errónea. Por tanto, vacunar por grupos de edad no me parece de entrada una mala estrategia. Es verdad, dicho esto, que probablemente dentro del mismo grupo de edad, probablemente las pacientes que tienen estas enfermedades autoinmunes y que están en tratamiento inmunosupresor o que tienen mucha carga de inmunosupresión o mucho daño acumulado, algunos, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica o con enfermedades pulmonares crónicas, ya solo por el hecho de tener asociadas estas enfermedades, deberían ser vacunados antes que no pacientes probablemente incluso mayores, pero que no tienen tantas comorbilidades. Y el otro aspecto que quería decir es que yo creo que la manera de informar ha sido un desastre. Y lo que tú comentabas, Yolanda, cada día nos levantábamos con una novedad nueva y con un cambio sobre el cambio del cambio que se había hecho el día anterior. Y la estrategia de información yo creo que es o ha sido ampliamente mejorable. Y esto lo hemos visto con el alud de preguntas, comentarios, llamadas telefónicas que nuestros pacientes, y no los nuestros, sino probablemente en todos los centros ha habido al inicio de la estrategia de vacunación. Yo creo que la estrategia de comunicación del Ministerio en este caso ha sido es ampliamente mejorable. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir pasando ahora más preguntas que nos llegan por parte de la audiencia. Hoy vamos con la primera. Pacientes con síndrome antifosfolípico y anticoagulados. ¿Sería preferible Pfizer
y Moderna, o por estar anticoagulados no se tiene en cuenta la recomendación? En primer lugar, los pacientes anticoagulados se pueden vacunar y esto también fue uno de los problemas que hubo al principio de la vacunación. Que, en fin, hasta que no quedó clara la recomendación de que los pacientes en tratamiento anticoagulante no debían ser digamos, no puestos en la estrategia de vacunación, también pasaron como bastantes días y esto hubo bastante confusión. Respecto a esta pregunta, yo creo que es lo que he comentado en mi diapositiva de conclusión. La mejor vacuna es la que se pone y la que está disponible. Y nosotros tenemos pacientes con síndrome antifosfolipídico o con lupus y anticuerpos antifosfolípidos, sin trombosis aún, que se han vacunado con AstraZeneca. Comentaba Alfredo que el porcentaje del efecto adverso ligado a la aparición de trombosis y de trombocitopenia es del 0.004%. Y si uno pilla un COVID y hace un COVID grave y se hospitaliza, el riesgo de trombosis es superior al 10%. Es decir, que no hay digamos, manera de cogerlo si no hay disponible otra vacuna, las vacunas de AstraZeneca y Janssen deberían estar disponibles y serían recomendables en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Entonces, dicho esto, como afortunadamente en nuestro país no, en otros países no, pero afortunadamente en nuestro país hay diferentes tipos de vacunas, solo por el principio de prudencia, quizás sí que en estos casos se debería dar un poquito más de preferencia a vacunas de ARN modificado, Pfizer o Moderna, que no a AstraZeneca o Janssen. Pero en cualquier caso, si no están disponibles, la vacuna mejor es la que se pone y es la más eficaz. Muchísimas gracias, doctor. Más preguntas. ¿Hay que suspender el tratamiento con Dolquine antes de la vacunación con Pfizer o con otra vacuna que sea administrada? Pues probablemente no, y digo probablemente porque es que tampoco se han hecho estudios al respecto. Y de hecho mucha de la información la tenemos extrapolada de la información que tenemos recopilada durante años de la vacuna de la gripe o de la vacuna contra el neumococo, en la cual se ha visto que medicamentos como la hidroxicloroquina, los corticoides a dosis bajas de 5 o menos de 5 miligramos al día, la mayoría de inmunosupresores probablemente no deberían suspenderse antes de la vacunación. Y en todo caso, el hecho de suspenderlos es para que, digamos, la vacuna sea más eficaz. No porque tengamos algún problema de seguridad o de algún posible efecto adverso relacionado con el tratamiento inmunosupresor, sino para, digamos, liberar de alguna manera nuestro sistema inmunológico del efecto del tratamiento inmunosupresor y que ante la vacuna dé lugar a una producción adecuada de anticuerpos. Pero fijaros, en los artículos que os he presentado, a pesar de estar en tratamiento, había anticuerpos detectables. Es decir, probablemente no al mismo nivel que los individuos que no tomaban ningún tratamiento inmunosupresor, pero la vacuna, a pesar del tratamiento inmunosupresor, es capaz de generar respuesta. A este respecto, las diferentes sociedades científicas tampoco están en demasiado acuerdo. Para algunas, quizás la dosis de metrotexato de después de la vacuna se debería suspender con el fin de encontrar esta respuesta más adecuada a la vacuna y, en cambio, hay otras sociedades científicas, como la canadiense o la francesa, que no están de acuerdo con esta apreciación. Muy clara su respuesta. Otra pregunta de otro usuario. David Vilchet nos pregunta si una vez vacunados tenemos que seguir con el distanciamiento social. También hoy hemos escuchado que quizás tengamos que librarnos ya del uso de mascarilla en ambientes abiertos. ¿Qué nos puede decir usted? Pues que las medidas de distanciamiento social son, hasta la aparición de las vacunas, las medidas que se han mostrado más efectivas para frenar los contagios. Y, por tanto, hasta que no tengamos lo que se ha denominado, ¿no?, la inmunidad de rebaño, que tampoco está claro si es del 60 o del 70% de la población vacunada, probablemente deberemos mantener estas medidas de distanciamiento social. Dicho esto, hombre, yo si me voy al campo o al monte y estoy solo, pues probablemente no tiene demasiado sentido que lleve puesta la mascarilla, o incluso si estoy, digamos, con un grupo de gente, lo que se ha llamado además, ¿no?, la burbuja social, manteniendo más o menos cierta distancia. En ambientes abiertos probablemente no sea necesario llevar de forma estricta esta mascarilla. Estamos viendo casos como el de Gibraltar, que ahí ya no usan mascarilla. ¿Usted qué opina en ese sentido?
o de Israel, por ejemplo, también, con porcentajes de la población vacunada más del 90%, y que sí, han demostrado que con esta inmunidad, digamos, de rebaño, ¿no? Con el gran porcentaje de pacientes vacunados, es posible empezar a hacer vida normal, ¿no? Y olvidarnos un poquito de las mascarillas. Pues vemos más preguntas. Laurix pregunta si un paciente con lupus y embarazada, ¿sería recomendable posponer la vacunación hasta después del parto? Pues mirar, tampoco tenemos información fidedigna o de peso al respecto. ¿Por qué? Porque igual que pasa con las enfermedades autoinmunes, las embarazadas tampoco fueron incluidas en los ensayos clínicos. Sí que es verdad que tenemos información a partir de estudios observacionales, es decir, gente que recoge casos de pacientes embarazadas que se vacunaron y describe qué ha pasado durante aquel embarazo, si ha acabado mal, si ha acabado bien, si ha habido algún tipo de problema en el curso del embarazo, incluso con el bebé. Y la verdad es que los datos que tenemos a día de hoy indican que durante el embarazo probablemente la vacuna es segura. Es más, algunos países, me parece que Francia, están recomendando la vacunación en pacientes embarazadas. En nuestra consulta de embarazo y enfermedades autoinmunes es una decisión que tomamos de acuerdo con la paciente. Si la paciente, yo creo que es capaz de mantener el distanciamiento social o estas medidas que hemos comentado antes, bueno, quizás el principio de prudencia también diría que lo mejor quizás es posponer la vacunación hasta la lactancia. La lactancia sí que estaría indicada, no habría ningún problema. Pues prácticamente están todas las preguntas respondidas. A mí me queda una que formularle, doctor. Muchas veces ustedes, los especialistas, nos han comentado cómo la situación de la pandemia ha perjudicado las consultas de los pacientes crónicos. Las consultas telefónicas, evidentemente, han perjudicado mucho la situación de los pacientes. ¿Usted qué opina y cuánto tardaremos en recuperar la normalidad de la presencialidad en las consultas hospitalarias y médicas? Esta es muy buena pregunta, Yolanda, porque se ha hablado mucho de la pandemia, de los pacientes que desafortunadamente han fallecido por la COVID con todas las complicaciones que hay, y se habla relativamente poco de lo que es la otra pandemia, que ha sido, como tú comentas, la pérdida en muchos casos del seguimiento o el retraso en exploraciones complementarias por la pandemia en pacientes con enfermedades crónicas, entre las cuales tenemos las enfermedades autoinmunes y las enfermedades inmunomediadas. En nuestro caso, lo que hicimos fue pasar todas las consultas presenciales a telefónicas y, en la medida de lo posible, hicimos telemedicina. Yo la verdad es que soy uno de los que pienso que la telemedicina es útil en algunos casos. La telemedicina, me refiero a lo que estamos haciendo ahora en teleconferencia o la llamada telefónica, que, en fin, me permitís, un poquito más cutre, pero mejor esto que nada, seguro, ¿vale? Y que en algunos casos de pacientes súper bien controlados, con análisis normales y prácticamente sin tratamiento inmunosupresor, o pacientes que viven muy lejos del hospital y que les es difícil desplazarse, yo creo que la telemedicina es una buena opción. De todas maneras, probablemente no pasaría más del 5 o 10% de todo el grueso de pacientes con enfermedades autoinmunes. Yo creo que el acto médico está basado en la presencialidad y que muchas veces, digamos, las miradas, la manera en cómo uno dice las cosas, también forman parte de este acto médico, y esto con la telemedicina o las llamadas telefónicas desafortunadamente se pierde. En nuestro caso ahora estamos retomando otra vez las visitas presenciales. Yo hoy, de hecho, he tenido consulta esta mañana y prácticamente todas ya han sido presenciales. Yo creo que si el ritmo de vacunación se sigue como hasta ahora, como comentaba Alfredo en la primera charla, digamos, van entrando en el mercado más vacunas y podemos llegar pronto a un porcentaje de vacunación que supere el 50%, yo creo que la presencialidad se va a recuperar más pronto que tarde. Estupenda noticia. Nos queda una última pregunta, pero antes de pasarla, me gustaría que por favor nos repitiese el modo de proceder para participar en el estudio que nos han anunciado y por favor anime a la participación, a contestar la encuesta, porque sin duda es un instrumento muy eficaz para ayudar a ustedes, a los especialistas. Seguro, porque una de las dudas que generan las vacunas, lo he comentado, no es tanto en eficacia, que ya lo hemos visto. Es decir, aunque el paciente esté en tratamiento inmunosupresor, la vacuna es eficaz porque crea anticuerpos. Quizás no tanto como un individuo sin tratamiento inmunosupresor, pero es mejor tener pocos anticuerpos que no tener. Y en segundo lugar, el gran
yo creo, el gran problema que ha habido con las vacunas en cuanto a pacientes con enfermedades crónicas es el peligro de brote de la enfermedad o si voy a tener algún efecto adverso. Entonces, para responder a esta pregunta necesitamos datos y es lo que persigue este estudio. En pantalla veis sobreimpresionado el link a la encuesta. Repito, es un link que os va a dar directamente os va a salir directamente en pantalla. Vais a tener que clicar sobre el link que pone Estudio Bacoveas y os va a llevar a esta pantalla que veis actualmente. Repito, son 35 preguntas como mucho, porque si en algunas ponéis que no, la encuesta es mucho más corta. En menos de 10 minutos la tenemos contestada y son datos básicamente de qué tipo de enfermedad autoinmune. No solo está dirigida a pacientes con lupus, sino que queremos saber en todas otras enfermedades autoinmunes qué es lo que pasa. Qué tratamiento está llevando el paciente, si ha tenido algún efecto adverso o no, qué tipo de vacuna se ha puesto y si ha tenido algún brote y si ha habido algún caso de COVID o si ha hecho el COVID después de la vacuna. Yo creo que el estudio en principio está pensado, diseñado para estar abiertos los siguientes 6 meses y depende un poquito del ritmo de respuestas que tengamos, lo vamos a alargar o no en el tiempo. Y desde aquí, en fin, animo a todos a contestar y a ver si dentro de unos meses podemos presentar los resultados y aclarar algunas dudas más. Ojalá. Doctor, nos queda tiempo para hacerle la última pregunta. Ahí la estamos viendo. ¿Se sabe algo de la vacunación en adolescentes y niños? En Estados Unidos creo que ya se está administrando vacuna a esta parte de la población. Sí. Hay estudios ya, ensayos clínicos en adolescentes y hay algún ensayo clínico también en niños. Que yo sepa, creo que aún no están los resultados, no se han hecho públicos. Mi impresión personal es que va a ser, en fin, los datos van a ser muy similares a los de la población adulta. Incluso puede ser que en adolescentes y en niños incluso los resultados sean mucho mejores por lo que comentaba el doctor Corell, ¿no? Es decir, cuando uno se hace mayor, igual que le salen arrugas en la cara, pues también le salen arrugas en el sistema inmunológico y quizás un sistema inmunológico más joven es capaz de ser más eficaz a la hora de producir anticuerpos frente a las vacunas. Pues muchísimas gracias, doctor Espinosa. Son las 7:10 de la tarde. Hasta aquí ha llegado el tiempo de preguntas. Sin duda ha sido muy completo, muy extenso y yo creo que las hemos dejado resueltas. Doctor Gerard Espinosa, médico internista y consultor del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Ha sido un placer tenerle en esta jornada de Lupus Queremos Saber. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. El placer ha sido mío y buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Pues lo decíamos, son las 7:11. Seguimos en directo. Llevamos exactamente 1 hora y 41 minutos de emisión en lo que es la segunda sesión de jornada Lupus Queremos Saber, organizada por la Federación Española de Lupus. Y ahora es momento de poner el cierre, el broche final, y la encargada va a ser Pepi Guerrero, que es la vicepresidenta de la Federación Española de Lupus, que ya la tenemos ahí preparada para darnos un mensaje a todos. Pero antes de que intervenga Pepi, me gustaría aprovechar para dar gracias a los doctores que han intervenido con sus ponencias en la jornada de hoy, en la jornada de ayer, porque sin duda ha sido muy interesante, como lo decíamos, muy intensa, muy interesante las tardes. Hemos aprendido mucho. También quisiéramos dar las gracias a ustedes, a la audiencia, a los asistentes. Gracias por el interés y la participación que han tenido en ambos días, porque sin duda han enriquecido lo que es la jornada. Antes de concluir, también me gustaría dar las gracias a la organización, a FELUPUS, por haber vuelto a confiar en mí para presentar el evento. Gracias a Silvia Pérez Ortega, presidenta de FELUPUS. Gracias a Puri Donate, presidenta de la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha. Me gustaría hacer extensivo también mi agradecimiento a toda la junta directiva de FELUPUS, por supuesto también a Pepi Guerrero, vicepresidenta, que la tenemos ahí. También me gustaría agradecer el trabajo de mis compañeros de equipo de Stream Studio, a Eva, a Edu,
a Alicia, que están aquí detrás de las cámaras poniendo un poquito de orden en todos los mensajes, en el estado de la imagen, de la iluminación. Gracias a ellos también. Y ya poco más me queda por añadir, simplemente pues eso, gracias y damos paso a Pepi Guerrero, que ya está ahí preparada. Pepi, cuando quieras. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. La verdad que ha sido una jornada estupenda. Vamos, para mí es todo un honor clausurar estas jornadas que han sido tan necesarias como interesantes, porque la verdad que hemos tenido dos ponentes. Solo darle las gracias a los dos doctores que nos han explicado de esa forma tan sencilla un tema de tanta actualidad y que tan importante es para nosotros, ¿no? Tengo que agradecerle al doctor Alfredo Corel, y al doctor Gerard Espinosa, esas dos magníficas ponencias que nos han hecho, y darle las gracias por solventar todas las dudas de los asistentes y por su generosidad, por su generosidad con nuestro colectivo y su apoyo, ¿no?, hacia nuestro colectivo. Agradecer también, bueno, sobre todo a ti, Yolanda, que ha sido una presentadora estupenda, a Eva y Eduardo del equipo técnico, que lo han hecho muy bien, ha salido todo genial. Y quiero agradecer también a las asociaciones, porque desde la Junta Directiva queremos poner en valor el trabajo que están haciendo las asociaciones, las 22 asociaciones que componen esta federación, el trabajo que han hecho en esta pandemia de saber adaptarse, de lo bien que han trabajado. No solo han mermado su capacidad de trabajo, su atención al usuario, sino que se han renovado, se han puesto las pilas. Bueno, nos hemos adaptado todos como hemos podido pero lo han hecho con muy buena sintonía, porque se ve reflejado en lo contentos que está la gente. Agradecer a mis compañeras de Junta Directiva, poner en valor el trabajo de la Junta Directiva. La verdad que es un equipo fantástico, y gracias a Silvia por ser la capitana de este barco, ¿no?, porque la verdad que está llevando la federación a un punto muy bueno. Agradecer a todos los asistentes, porque ellos son los verdaderos protagonistas de esta jornada, y a nuestros patrocinadores, ¿no?, como no, a nuestros patrocinadores, que son COSENFE, el Ministerio de Sanidad, COSENFE, Gebrofarma, Thermo Fisher y GSK. Gracias a ellos podemos llevar a cabo estas acciones tan necesarias. Y nada más, me despido de vosotros. Ojalá que pronto podamos hacer estas acciones, las podamos hacer presencial, porque es lo que estamos deseando todos, y ojalá nos quitemos pronto la mascarilla y el virus desaparezca de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues me despido de todos vosotros con nuestra seña de identidad, y muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes, gracias por todo. Lo habéis hecho todo genial.